Buenos días. Empezamos el acto de homenaje a don Miguel de Unamuno el día 29 de septiembre, en este caso 2023, organizado por la Asociación de Amigos de Unamuno. Quiero agradecer, en primer lugar, la invitación que me trasladó Francisco Blanco como presidente honorario de la asociación hace un año prácticamente, y la ocasión de estar aquí, en este edificio, en esta aula magna, además presentando, que es el otro gran honor, a mi maestro, el profesor Manuel Carlos Palomeque López, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca. Él, lo dirá a continuación, va a impartir la conferencia sobre la relación entre José González Castro, Crotontilo y Miguel de Unamuno a través de sus cartas, que ha sido objeto de una brillante publicación. Es fácil y difícil a la vez presentar a Carlos Palomeque. No lo hagas. Por eso me dice Carlos, no lo hagas. Es fácil porque todos vosotros y vosotras, todos ustedes le conocen como brillante académico catedrático de nuestra universidad. Podría decirles con detalle las grandes aportaciones que ha realizado a la doctrina del derecho del trabajo y de la seguridad social, sus dimensiones literarias, también como auténtico escritor, facetas muy distintas del derecho, e igualmente sus aportaciones a esta universidad. Tuvimos la suerte, cuando decidió presentarse a la cátedra en nuestra universidad, de que así fuera, de que obtuviera la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y de que se haya implicado no solo en la creación de una escuela científica que va más allá de la Universidad de Salamanca, sino en otros muchos asuntos, en una etapa muy importante de la que ahora se cumplen 40 años, que es el inicio de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria se proclamó en la Constitución Española de 1978, en el artículo 27.10, y fue desarrollada en su primera concreción, en su plasmación concreta, por la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983. Fue el curso, por tanto, 83-84, el primero en el que se puso ya el acento en la importancia de aplicar y desarrollar esa garantía institucional que contemplaba la Constitución española. Sus aportaciones institucionales son muy destacadas, primero como decano de la Facultad de Derecho y después su presencia habitual en los claustros de los consejos de gobierno, juntas de gobierno entonces, como director del gabinete jurídico, impulsando la redacción de los estatutos en multitud de asuntos. Y hoy nos concita aquí, eso sí, me permites, Carlos, si quiero hacer una referencia, para hablar de un personaje que él mismo ha puesto en valor, como se dice ahora, ha valorizado, ha recuperado, ha estudiado con detalle, y que también tuvo una relación especial a través de su correspondencia, de sus cartas, con Miguel de Unamuno. Cuando acometió una tarea que ha sido especialmente grata para los que hemos tenido la suerte de estudiar y leer su libro sobre la huelga, la gran huelga de Béjar, la gran huelga textil de los 7 meses, 1913-1914, que lleva ese título tan precioso de vuestros y de la causa obrera. Cuando tuvimos la suerte de que se fijara en este asunto, al iniciar la conmemoración del centenario de aquella huelga, en diciembre de 2013, había empezado en diciembre de 1913, con una conferencia magistral en el convento de San Francisco de Béjar, tuvimos la fortuna de que se centrara, entre otros muchos aspectos de su investigación, en el análisis de esta huelga. Una huelga que no era suficientemente conocida, ni siquiera suficientemente reivindicada, a pesar de que en Béjar se cuida mucho su tradición, su historia, en la ciudad de Béjar. Una huelga que marcó en gran medida el movimiento obrero en España y que se hizo desde una ciudad cercana, donde ahora nos encontramos, la ciudad de Salamanca. La gran huelga textil de los 7 meses de Béjar supuso una nueva forma de concebir el movimiento obrero, una nueva forma de plantear lo que hoy denominamos las medidas de conflicto colectivo,
una huelga con un ambicioso programa reivindicativo que dio lugar a un amplísimo debate en todo el Estado, incluso en el Parlamento, a la intervención del Instituto de Reformas Sociales a través de un arbitraje. Seguro que han leído ustedes el libro que acabo de comentar, premiado por el Centro de Estudios Bejaranos, pero si no es así, les invito a que lo hagan y si no, que lo relean, simplemente porque se descubren nuevos detalles cada vez que se acomete su valiosa lectura. Y en torno a esa investigación apareció un personaje inicialmente identificado, no sé si lo voy a decir bien y no quiero desvelar lo que pueda decir ahora el profesor Palomeque, pero ese personaje nos dimos cuenta enseguida, quienes somos sus discípulos, amigos, quienes le queremos, que le había interesado mucho, el personaje de Crotondino. Él era en ese momento el delegado regional de la Inspección de Trabajo, situado en Béjar, nada más y nada menos. La inspección había sido creada poco antes, en 1906, como un gran cuerpo. Por cierto, algo que siempre destaca Carlos Palomeque y a mí me gusta recordar es que él fue el primero de su promoción también en la Inspección de Trabajo, no solo en la cátedra. Y esa conexión con aquel inspector de trabajo que era médico rural, nacido en Fermoselle, que luego fallece ya en Béjar, y sobre todo esas aportaciones, y aquí hay buenos columnistas también en la sala de la prensa salmantina, esa dedicación suya en el adelanto a publicar unas columnas hizo que el profesor Palomeque se centrara en su estudio para descubrir quién era y descubrió enseguida, y nos lo trajo, y hoy nos lo va a traer en esta sala con motivo de ese vínculo con Miguel de Unamuno. Yo le quiero agradecer mucho a Carlos que haya aceptado, lo hago en nombre propio y en nombre de la asociación, así me lo ha hecho saber tanto Francisco Blanco como Román Álvarez, con el que hemos tenido ocasión de comentar antes de empezar esta sesión, como otros miembros de la asociación, que haya aceptado impartir esta conferencia en un día tan destacado para la asociación y para la universidad. Y le quiero agradecer mucho también toda esta investigación que viene a redondear una línea que él empezó y que ha sido fundamental para todo el laboralismo español, iberoamericano y europeo, que es la incorporación del estudio histórico en la perspectiva de las relaciones de trabajo, amén naturalmente del estudio de los derechos fundamentales y libertades públicas y en definitiva de la construcción del derecho sindical, porque están ustedes ante uno de los constructores de esta parte del derecho del trabajo que llamamos derecho sindical y que tan importante es en nuestro Estado social y democrático de derecho. Sin más, les pido un aplauso para nuestro conferenciante y le cedo gustoso la palabra. Muchas gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Les saludo cariñosamente y expreso inicialmente mi satisfacción por encontrarme en esta maravillosa aula de la Facultad de Filología de nuestra universidad, sentado aproximadamente en el mismo sitio que el general Thibaut se sentó otrora para contemplar cada día la maravillosa catedral nueva. Conocido este recinto por mí desde hace mucho tiempo, porque mucho tiempo es el que he pasado en Salamanca y en su universidad, donde he estado en tribunales de concursos, de tesis doctorales, he asistido a reuniones de política académica, lo comentaba hace un minuto con el profesor Álvarez, y por tanto es muy grato volver de la mano de la conmemoración del nacimiento del maestro Miguel de Unamuno y Hugo, que nació tal día como hoy, 29 de septiembre en 1864. Se jubiló, por tanto, en 1934 en el seno de una luminosa conmemoración a la que asistió el entonces presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Querido Pablo Unamuno, permítame un doble agradecimiento. En primer lugar, a la Asociación de Amigos de Unamuno, que ha hecho posible mi presencia aquí, ya desde hace tiempo fijada,
esta comparecencia. Fui invitado por Francisco Blanco Prieto, querido amigo, que entonces era el presidente ejecutivo de la asociación y hoy sigue siendo miembro de la misma como presidente honorario. Mi gratitud, por tanto, a la Junta Directiva, la presidenta de la asociación está aquí, y por haber confiado en mí, que no soy un amunólogo. Parecería que es un requisito indispensable serlo para estar aquí. No lo soy, pero sí soy un amuniano. Reflexionaba yo hace unos minutos también con Pablo sobre este asunto. Me ha sobrecogido la figura histórica de Unamuno, lo he leído hasta la saciedad, he seguido su obra monumental, su peripecia histórica al final dramática, etcétera, etcétera. Porque, como bien ha dicho Enrique Cavero, yo me dedico a otra cosa, ¿no? Pero bueno, uno se dedica a lo que se dedica. Uno hace suyas las dedicaciones que cultiva. Por tanto, esa línea divisoria entre lo que le corresponde académicamente por las titulaciones y a lo que se dedica, no lo he visto yo nunca claro, y lo estoy poniendo de manifiesto con mi ejemplo. Esa gratitud inicial y una segunda, naturalmente, al profesor Enrique Cavero, muy querido amigo, por la cariñosísima presentación que me ha dedicado hace unos minutos. Bueno, yo les voy a hablar de una correspondencia secundaria. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo secundaria? Debería ser que usted se ocupara de una correspondencia principal. No, porque permite, como intentaré probar a lo largo del tiempo, que será prudencial, porque tenemos otro acto después, las múltiples enseñanzas que este tema acotado ofrece. Una correspondencia secundaria singular, por ser singular el sujeto que la promovió y la alimentó, el personaje, José González Castro, Corotontilo, que fue alimentada insistentemente y no fue una correspondencia bilateral, unitaria, ordinaria, y fue una correspondencia no correspondida. Para ello, permítanme que les presente el esquema de mi intervención, que sirva como guía y me sirva a mí también del desarrollo que voy a llevar a cabo. Voy a hacerlo a través de 4 asuntos, que no son 4 asuntos propiamente dichos, sino 4 agrupamientos de asuntos. Unas indicaciones sobre el título y el punto de vista, en primer lugar. En segundo lugar, la presentación del personaje alimentador de la correspondencia. El recipiendario de las cartas no necesita presentación, naturalmente. Un tercer asunto sobre las cartas en sí mismo y un cuarto y último sobre el contenido de las cartas. Todo eso bajo la rúbrica la relación entre José González Castro, Corotontilo y Miguel de Unamuno a través de sus cartas. Claro, lo que hubo realmente entre ambos fue una correspondencia. Si por correspondencia entendemos el correo, que es, me parece, la tercera acepción del término correspondencia del diccionario de la lengua. Correspondencia. Conjunto de cartas que se despachan o reciben. ¿Cabría hablar de correspondencia respecto a una sola carta? Pues también. Aunque hayamos acuñado una significación derivada del término correspondencia cuando se trata de una relación fluida, una relación epistolar fluida, alimentada bilateralmente, en plano de igualdad
respecto de la voluntad de la propia correspondencia, fluida y duradera en el tiempo. Pues no, eso no concurre aquí. Sí podemos hablar de comunicación a través del correo postal y, por tanto, de una correspondencia. En torno a 36 cartas que este personaje, a quien presentaré a continuación, José González Castro, se empeñó en dirigir al maestro, 35 más una postal, para ser más precisos, se empeñó en dirigirlo al maestro a través de 20 y tantos años, que se hallan recogidas en la Casa Museu Unamuno, digitalizadas y recogidas, donde no concurre ninguna carta de Unamuno de respuesta. Unamuno hacía copia de sus propias cartas, no de todas, como estamos viendo, de las propias misivas que él dirigía por iniciativa o en contestación a sus corresponsales, y se guardan en la Casa Museu. Se guardan. Y están digitalizadas, no figura ninguna. Y tampoco ha habido cartas publicadas de el propio José González Castro, Crotontilo, aunque sí conocemos con el tiempo la existencia de 3 de ellas dirigidas por Unamuno a José González Castro en contestación a las múltiples que le envió. Hay más, puede haber más, que han pasado a conocimiento de los dos hispanistas dedicados a este tema, hispanistas franceses, los esposos Rabaté, que le fueron entregadas por Andrés Trapiello, que las encontró en el Rastro de Madrid, haciendo una de las visitas habituales de Trapiello, ha dado cuenta de ellas, en una edición de un poemario de Gabriel y Galán, dentro de las cuales estaban las cartas, 3 cartas. Las recibió Crotontilo, se las dio a su íntimo amigo Gabriel y Galán, y él las encontró, las metió en un libro suyo, y ese libro pasó a través de avatares múltiples al Rastro de Madrid. Trapiello las encontró y se las remitió a los esposos Rabaté, que aparecen publicadas las 3 en el segundo volumen del Magno Epistolario de Unamuno, que ha iniciado la Universidad de Salamanca. Aquí se encuentra editor principalísimo del mismo, Ojos de Lince, en el cual hace 6 años salió el primer volumen, prácticamente las cartas conocidas hasta el cambio de siglo. Se anunció una periodicidad de 2 volúmenes cada año, con un máximo de 8 o 9, y hasta aquí con un solo volumen. Poco serio es esto. Es mi propia universidad y no deja bien a las autoridades de la universidad ni a las autoridades del servicio de publicaciones de la universidad. Parece que el segundo está en marcha. Parece. El segundo volumen del epistolario, presentado como una obra magna, importantísima, de conmemoración, de homenaje a Unamuno, puesto que se desechó la idea de publicación de obras completas por la dificultad que planteaba. Un epistolario, si ustedes han visto el primer volumen, es magnífico, con notas y edición a cargo de los esposos Rabaté. ¿Y qué pasa? Pues que no sabemos qué pasa. Ahora parece que sale el segundo. Bueno, pues
¿por qué esta relación epistolar que yo he calificado de secundaria tiene interés? Pues aquí abordo el tema del punto de vista y el interés que me ha suscitado a mí siempre este asunto. No ya solo porque permite enfocar la contemplación de un momento histórico a partir de un observador menor, como era Crotontilo, muy conocido en su tiempo, ahora hablaré brevemente de él, pero desconocido absolutamente con posterioridad. Hay por ahí circulando una sola fotografía de él, de José González Castro Crotontilo, que descubrí yo, además, como ha dicho Enrique Cabero. Esto lo podríamos haber puesto aquí en el... Pero cuando tenía 50 años, una fotografía que le había hecho Gombau, Venancio Gombau, un retrato de estudio, y que apareció en una revista donde trataba el congreso famoso de Jordanófilos en Plasencia en 1908, que promovió Crotontilo. Desconocido, a pesar de que tuvo 10 hijos, la mitad de ellos murieron en el camino. Pues ahora abordaré ese asunto. No ya solo la visión del mundo y la visión de la Salamanca del momento y las cuestiones de interés desde la perspectiva de un médico rural, ese es un punto de vista harto interesante, sino que además nos permite reflexionar sobre Miguel de Unamuno como polo de atracción de correspondencia. Ese es un tema inédito, ¿no? Corresponsales que no lo conocían, que lo miraban a través de los medios de comunicación limitados del momento, su figura como rector de la universidad, intelectual de primer grado, empeñado este personaje en dirigirse a él una y otra vez, a reiterar las cartas, que Unamuno en términos generales no contestó y que insistió el corresponsal en esta correspondencia. Unamuno no solo protagonizó una correspondencia fluida, ahí están los contenidos de este epistolario por venir y los epistolarios que se han publicado ya, temáticos o personales múltiples de las cartas de Miguel de Unamuno. No solo mantuvo correspondencia con intelectuales a su alcance, con corresponsales extranjeros, del ámbito académico, cultural, intelectual, sino también con este tipo de personajes que él mismo se ve, al menos por las 3 cartas a las que me refiero, no conocidas por el momento. Yo sí las conozco por la amabilidad de los esposos Rabaté, en donde el contenido de esas cartas son de disculpa. Querido amigo, comprenda usted que no tengo tiempo de contestar, por no decirle que no tengo tiempo de contestar a tonterías, ¿no? Eso es lo que diría un moderno, ¿no? Don Miguel no se permitió esto, pero no puede usted imaginarse, diría un moderno también, el grado de composición de mi agenda y por tanto discúlpeme cuidadosa y educadamente. Y contestaba algunas preguntas que le hacía Crotontilo, ¿no? Bueno, pues este es un punto de vista harto interesante, ¿no? Que es el que a mí me ha interesado, ¿no? Bueno, pues estos son los aspectos, digamos, metodológicos o de punto de vista que inspiran este título, la relación entre Crotontilo y Unamuno a través de sus cartas. No me atreví hubiera sido correcto desde el punto de vista técnico, a poner correspondencia, que fue, como he dicho, una correspondencia no cruzada, en términos generales, no continuada, no ordinaria y no correspondida. El interés del maestro se sigue incrementando en el día de hoy. Hace unos días se presentaba, está aquí la directora de la Casa Museo,
se presentaba una iniciativa sobresaliente de colaboración con Google Arts para una contemplación digital de Unamuno siempre, Unamuno presente. Acaban de salir 2 libros en los últimos 15 días sobre Unamuno. Bien. Bueno, pues fue siempre polo de atracción pasivo, polo de atracción, que lo involucraron a la correspondencia. No fue una correspondencia consentida, sino forzada, con tantos otros corresponsales, imagino, pero que nos permite reflexionar sobre ello de la mano de esta sucesión de cartas que José González Castro dirigió a Miguel de Unamuno. José González Castro, crotontino. Pues José González Castro es una persona bien particular, ¿no? Es interesante, fue médico, estudió medicina, nació en Zamora, en Sayago, en Fermoselle, estudió medicina en Salamanca, se hizo médico rural, fue médico en alguna población de Salamanca, de las Arribes, en Aldea Dávila de la Ribera y sobre todo en Cáceres. Fue médico rural en Mirabel, en Abadía, en Guijo de Santa Bárbara, con aficiones literarias, en un mundo profesional de un médico rural aislado en la sierra, con comunicaciones muy difíciles de mantener, con un correo que presentaba en su circulación ordinaria deficiencias notables, con dificultades económicas y con la agresividad del medio. En un mundo intelectual reducido donde se sacralizaban todavía más las figuras intelectuales y desde luego en el ámbito del estudiante de medicina en la Universidad de Salamanca, sobre todo Miguel de Unamuno. Era médico con aficiones intelectuales y periodísticas, ¿no? Se vinculó a la colaboración periodística desde muy pronto, fue corresponsal, escribió para El Adelanto con una colaboración estable, en la página literaria del Adelanto, que era un suplemento cultural de carácter mensual desde principios de siglo, publicaba cosas y también frecuentaba, digamos, la literatura científica, puesto que publicaba en revistas especializadas en Madrid y en Barcelona. Se hizo inspector de trabajo a raíz de la creación del Servicio Nacional de Inspección de Trabajo en 1906, de la mano del Instituto de Reformas Sociales, y concursó, obtuvo la plaza y fue nombrado inspector regional de trabajo de la 7ª región de inspección de trabajo. La inspección de trabajo, que luego pasaría, primero estuvo incardinada en el Instituto de Reformas Sociales, después pasó al Ministerio de Trabajo a raíz de la creación de en 1920, tenía una organización sustentada sobre varias regiones. Una muy importante por su extensión era aproximadamente coincidente con la actual delimitación de Castilla y León, aproximadamente, cuya sede estaba en Béjar, lo que ilustra, además, sobre la importancia en el momento, desde el punto de vista industrial y económico, de esta ciudad salmantina, Béjar. Bueno, pues él se hace cargo de la dirección de la Inspección de Trabajo de esta 7ª región desde Béjar, pero continúa con sus colaboraciones periodísticas, etcétera, etcétera. Firmaba en estas colaboraciones con el nombre de Crotontilo, muy conocido en el momento por Crotontilo, incluso alguna trascendencia
tuvieron sus aportaciones en la prensa madrileña. Hay un texto de Ramiro de Maeztu, por ejemplo, que se hace eco en el Imparcial de Madrid, de una iniciativa que él había puesto en marcha en Viejo de Santa Bárbara sobre educación de adultos y divulgación de conocimientos de higiene social en el pueblo, conocimientos epidemiológicos, etcétera, etcétera. Siempre con pocos medios y con mucha voluntad. Y con una existencia plagada de hijos. Tuvo con su esposa hasta 10, y una existencia muy marcada por las dificultades, como digo, y por los desastres familiares. Cinco murieron. Además, una cosa tremenda. Se murieron 2 hijos pequeños, una niña llamada Trinidad fallece con pocos años, tienen otra a la que ponen Trinidad y fallece también, y después tienen otro hijo al que le ponen Trinidad y también fallece, con lo cual poco podían aguantar, ¿no? Eso se alude en las cartas que dirige a don Miguel sobre el fata deum, podríamos decir, ¿no? La fatalidad, el destino, etc. Aunque lo combate con cierta gracia, ¿no? en su correspondencia, que es una miscelánea de muchas cosas. Se queja de las dificultades económicas, como he dicho, de los pocos recursos disponibles, y que quizás su error, razona en una carta, fue ir casado a estas poblaciones rurales de Extremadura, ¿no? Otro gallo me hubiera cantado si hubiera venido soltero, porque los solteros profesionales, médicos, notarios, boticarios, pues están, digamos, al alcance de relaciones de personas de la localidad, de mujeres ricas y condesas, dice literalmente en una carta. Y ya sabe usted, don Miguel, que la vida es muy distinta si se tienen dehesas. El carácter remuneratorio de sus publicaciones se pone a la vista también, puesto que él aspira a los premios económicos ligados a las publicaciones que aparecen en el Instituto de Reformas Sociales, en premios de la Academia de Medicina de Madrid y de Barcelona sobre asuntos epidemiológicos, de higiene social, etcétera, etcétera. Publicó numerosos ensayos muy breves, puesto que no estaban amparados por una indagación científica real, ¿no? Carente de medios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, segundo asunto, ¿quién era este José González Castro? Ya lo he dicho, médico rural, inspector de trabajo, colaborador de prensa de Salamanca y de Extremadura, fundamentalmente, principalmente del Adelanto, inspector de trabajo, que se empeñó en escribir a Unamuno desde que Unamuno llega a Salamanca. La primera carta es de 1894 y se dirige a él, naturalmente sin conocerlo, por las buenas. A raíz, es la primera carta, de una publicación que firma don Miguel en La Lucha de Clases, en el periódico La Lucha de Clases de Bilbao, donde anuncia que se ha afiliado a la Agrupación Socialista de Bilbao. Y este corresponsal se pone en contacto con él por carta, como digo, comunicándole que comparte esa ideología y le pide ayuda para
poder insertarse en el medio orgánico del socialismo porque son sus ideas. Y además, en esa carta, en que le trata de usted, con cierta distancia epistolar, y en una segunda se permite dar consejos, de ahí la peculiaridad del personaje a don Miguel, sobre cuál sería, digamos, la estrategia de la publicación de artículos en la prensa, ¿no? Que deje de publicar en la prensa obrera, porque los obreros ya están conocidos, le dice, mejor es que publique usted en la prensa burguesa, pero publique sin que se vea clara la intención. Es una manera, quizá, de penetrar verdaderamente notable, ¿no? Explicativo del carácter agresivo de este personaje. Y además le da las gracias por unas publicaciones socialistas que cree él que le había enviado Miguel de Unamuno a su dirección. Entonces estaba, me parece que en Mirabel, Cáceres. Muchas gracias por estos folletos y estas cosas que nos unen y tal. No le había enviado nada a don Miguel, ¿no? ¿Cómo le va a enviar? Luego se supo que quien se lo había enviado era Casimiro Muñoz, que era un socialista conocido de Ciudad Rodrigo, que fue tipógrafo en Madrid, también colaboró en El Adelanto, y él, en una colaboración del Adelanto, explica que le había mandado lanza algún elogio a Corotontino y le dice, porque yo he intentado convencerlo, tal, le he mandado publicaciones, ya queda claro el asunto. Este Casimiro Muñoz, que es fundador de la Asociación del Arte de Imprimir, uno de los principales sindicatos o sociedades de resistencia en Madrid, y que participa en los sucesos revolucionarios de 1868, formando parte del contingente que protege el Palacio Real del asalto de las turbas, que conoce a Pérez Galdós y que Pérez Galdós lo incluye como personaje, a este Casimiro Muñoz de Ciudad Rodrigo, como personaje al que le dedica no una mera mención, como personaje histórico con nombre y apellidos, larga, varias páginas, en la peripecia concreta, en uno de los episodios nacionales, el que pone término a la cuarta serie, la de los tristes destinos. Isabel, la reina Isabel. Bueno, personaje, este es un inciso al respecto. Luego, tercero, las cartas. Se va normalizando la correspondencia, en el sentido de que le envía cada vez más y se queja, es una correspondencia quejosa, se queja de que no le contesta. Incluso con respeto, pero reitera, ¿no? Mire, don Miguel, que no me contesta usted, que le reitero la carta, que estoy esperando, para mí es como oxígeno el disponer de sus opiniones, a le pregunta opiniones. En el poema que publica usted en el adelanto, Memnón, ¿quién era Memnón? ¿No? Con lo cual yo veo a Miguel de Unamuno leyendo la carta y diciendo, pero no, tengo que contestar yo a este hombre, quién era Memnón, y que si Memnón era, que si era uno de los dirigentes del gobierno, de uno de los, ¿cómo se llaman? ¿O no? Y en qué situación, y de dónde ha tomado las referencias y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Y se solidariza con él de las múltiples peripecias de Unamuno, vitales, de acontecimientos como el discurso de apertura del curso académico que lleva a cabo Faraones. Discurso de apertura que lleva a cabo don Miguel en 1900, le pide el discurso, Unamuno se lo manda, esto se sabe porque le da las gracias al cabo de los meses, recibí eso, pero no lo entiendo, le dice literalmente, no lo entiendo porque usted habita en un plano intelectual que yo, pobre de mí, soy incapaz de conseguir, ¿no? Me interesa mucho cuál sería la actitud de don Miguel ante la mesa leyendo este tipo de correspondencia, que sería,
seguramente multiplicada por n, tantos otros desde todo el territorio nacional e internacional de este carácter, de este tenor, se pondrían en contacto con don Miguel de Unamuno al respecto. Que cumplió, contestó algunas cartas, pero no hay ninguna de las copias de esas cartas en la casa museo. Y solo podemos hablar de las tres que he mencionado antes. Fue una correspondencia de 26 años, a lo largo de 26 años, desde la primera carta en 1894, como he dicho antes, hasta la última en 1920, cartas manuscritas, todas ellas menos las tres últimas, con membrete de José González Castro, médico cirujano, especialista en enfermedades de la mujer. Ese era un papel timbrado que tenía, letra negra, puntiaguda, de magnificación de mayúsculas, con una sintaxis poco cuidada, con alguna falta de ortografía menor, con un leísmo dominante, muy sinceras y muy plurales. Ahí se podía uno encontrar de todo, presididas por la loa rendida al maestro y por la, digamos, tomar su interlocutor como un docente para él, puesto que usted es tan sabio y es usted tan listo y tan reconocidamente inteligente, ayúdeme, ayúdeme. Yo, desde luego, me pongo a su alcance, para lo que quiera, incluso para esto. En una de las cartas le dice: ¿hace usted matanza en casa, don Miguel? Porque en caso afirmativo le enviaría un saquito de pimiento riquísimo de este país, legítimo y superior. José González Castro, desde Guijo de Santa Bárbara, el 6 de diciembre de 1900. Desde eso a que le explicara qué quería decir con la vida de Don Quijote y Sancho, tal, se ponía de su lado en todas las agresiones que Unamuno había tenido, su famoso viaje a Barcelona, al Congreso Internacional de la Lengua y los ataques de los medios catalanistas. Él se pone a su lado, pero no desde un plano intelectual, sino desde un plano puramente visceral. Solo le faltaba decir: qué cabrones son estos que se meten con usted, mi amado don Miguel, ¿no? Y donde le cuenta su vida. Esto es lo más emotivo, le cuenta su vida, sus desgracias. Hay una carta que le escribe desde Béjar, siendo ya inspector regional, lo es desde 1908, en donde le da cuenta de las miserias de su existencia. Él valoró mucho el medio de libertad donde desarrollaba su trabajo, no contaminado por las exigencias urbanas, pero al mismo tiempo se quejaba de lo duro que era la vida rural, ¿no? con escasez de medios. Era un amateur. Y lo fue también desde el punto de vista literario, ¿no? Él recopiló buena parte de sus relatos, la mayor parte de ellos publicados en el Adelanto, de forma suelta, en un librito que llamó Briznas, que contenía 21 relatos publicados por Núñez, que esto motivó el contenido de mi discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos. Briznas, 21 relatos de José González Castro, que son anacrónicamente relatos góticos, ¿no? en términos generales. Digo anacrónicamente porque los escribía a principios de siglo, cargando las tintas sobre los personajes. Y escribió una novela a la que llamó Coima, o La Coima. Saben ustedes lo que significa la coima, que presentó el manuscrito a Gabriel y Galán, su íntimo amigo, y Gabriel y Galán se lo echó por tierra. Dijo: ¿dónde vas con Tontilo? ¿Dónde vas con esto? Desde el punto de vista de la temática, que era una temática inmoral, y desde el punto de vista de la forma, ¿no? Le dice en varias cartas hasta 17 que él publica en el Adelanto, cartas
de Gabriel y Galán, coleccionadas por Crotontilo, que luego lo sacó en un opúsculo, un folletito, ¿no?, publicado por Núñez, que circuló. Bueno, una crítica demoledora, ¿no? Dedícate a tu periodismo, que es lo que haces bien. Claro, el punto de vista de Gabriel y Galán era muy conservador, se escandalizó Gabriel y Galán y lo escandalizó. ¿Y este qué hizo? Pues como dice en una de las cartas de contestación a Gabriel y Galán, metió el original en un cajón, lo cerró, le dio 7 vueltas a la llave, como el sepulcro del Cid. O sea que fue honrado también al respecto. No publicó ninguna novela y la correspondencia pues era una correspondencia muy compatible. Además, Crotontilo cambia con el tiempo, ¿no? Desde su supuesta militancia socialista, es verdad que, por ejemplo, en una carta de Pablo Iglesias a Unamuno, hablando Pablo Iglesias de las dificultades para constituir en Salamanca una agrupación socialista, porque nadie se declaraba socialista y militaba, como no sea, dice Dorado Montero y un tal González. Bueno, pues ese un tal González era González de Castro. Eso corresponde con las 2 cartas a las que me he referido. Pero luego cambia y probablemente por la falta de formación general, y se hace reaccionario. Y eso se ve muy bien en la evolución, reacciona contra las sociedades de resistencia. Por ejemplo, las memorias de la Inspección de Trabajo, de la 7ª región, de la Inspección de Trabajo, que las redactaba él sin firmarlas, pues se permite anticipar o promover a los sindicatos católicos, corporativos, promovidos por el movimiento del movimiento diocesano del obispo Jarrín, el salmantino Jarrín, en Plasencia, frente a las sociedades de resistencia en Béjar, tomadas por los sindicatos socialistas, ¿no? Y bueno, hay una evolución muy curiosa al respecto. El término de Crotontilo, que cuando yo estaba con el libro este al que se ha referido el profesor Cabero, avísame cómo vamos, que no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues voy a ir avanzando. Mucho me preocupó a mí el uso de este elegante seudónimo, heterónimo, Crotontilo, ¿no? Mucho lo he hablado yo con José Antonio Sánchez Paso, incluso él me pasó una nota sobre lo que podía significar Crotontilo, hasta que ya descubrí que había un artículo en el adelanto, que no lo tenía delante cuando redacté el libro de la huelga, Vuestros y de la causa obrera, pues explica él, un artículo que titula Mi seudónimo. Pues él dice que cuando colabora con el adelanto se percata de que todos los importantes en el adelanto tienen un seudónimo, Huebra, Uríbarri, y que él lo tiene que tener. Y que entonces en una clase, siendo estudiante de la Facultad de Medicina, el catedrático de terapéutica está hablando de los purgantes drásticos, pues le pide a él su opinión y entonces él dice, me toma la lección, y él habla de los purgantes drásticos que se lo sabía, y habla del aceite de Crotontiglio, que era un veneno, vamos, una cosa tremenda, utilizado solo con unas pequeñas gotas. Y entonces él dice, pues aquí está mi seudónimo, ¿no? Le quito 2 consonantes o 2 letras, porque Crotontiglio es muy difícil de pronunciar, le quito la G y la I y se queda en Crotontilo, ¿no? Pues eso lo explica, ese es el fenómeno, el uso como el carácter disolvente y agresivo de su pluma al respecto, eso pretendía. Yo lo encuentro a Crotontilo cuando era corresponsal del adelanto en Béjar, que firmaba las crónicas sobre la huelga de Béjar con una C punto. C punto. C de corresponsal, C de cronista, donde advertía, bueno, el lector ya sabe que no me puedo comprometer en la opinión sobre la huelga, que la tengo, pero no la puedo, tengo que describir sin más. Y
yo dije, ¿quién es este personaje, ¿no? Que no se compromete, es un respeto a la profesión, a la neutralidad de la profesión. No, era un guiño a los lectores que sabían lo que yo no sabía cuando me enfrenté con el tratamiento de la huelga, ¿no? De 1913-1914. Era la C de Crotontino. Por un cruce de información supe que era José González Castro, inspector regional de trabajo, por eso no podía pronunciarse sobre los contenidos de la huelga desde el punto de vista personal y hacía se prevalían esas observaciones iniciales. Era realmente una descripción larga, muchas colaboraciones que yo tuve en cuenta en el desarrollo del libro. Siempre me planteé si llegaron a conocerse personalmente. No lo supe. Pensaba que sí, porque como veremos ahora en un minuto, le invitó sistemáticamente a don Miguel a visitarlo y a hacer conjuntamente excursiones, sabiendo que a don Miguel le gustaba la montaña y los paseos y tal. Nunca aceptó, nunca. Él acusó el golpe, probablemente eso motivó el distanciamiento y la periodicidad de las cartas. Y me preguntaron cuando se presentó el libro, una presentación digital en la que intervino también Agua Chaguaceda, lo recordará ella, pues se me preguntó si, pues no sé, no hay ninguna evidencia que se encontraran, yo creo que sí, pero bueno, pues sí se vieron. Sí se vieron al menos una vez, que esté documentada. Es una información del Lábaro, un periódico católico salmantino, que me pasó la directora actual la presidenta actual del Centro de Estudios de Jaranos, Pepa Montero, una conferencia que dio Bernis Carrasco, catedrático de Economía y Hacienda Pública de la Universidad de Salamanca en Béjar, en 1910, y el cronista da cuenta de esa conferencia que lo acompañó Miguel de Unamuno, que fueron despedidos ambos esa tarde en la estación de ferrocarril para el viaje de regreso a Salamanca, y que José González Castro, no lo dice el cronista, pero a la sazón inspector regional de trabajo, organizó en la llamada Fonda Venancio, donde comía habitualmente José Antonio Sánchez Paso, en la Fonda Venancio, en 1910 y años posteriores, pues organizó una comida a la que invitó a Unamuno, a Bernis Carrasco, a Cajigal, que era el director de la Escuela de Industriales, y a González Clemente, el republicano González Clemente, que sería posteriormente alcalde de Salamanca. Ahí se vieron, ahí fue invitado Unamuno por González Castro. Y González Castro lo acompañó a la estación junto con los demás en el viaje de regreso. Y termino. ¿Qué contenidos de las cartas? Pues una miscelánea de todo. Yo lo que hice es, una vez que fui alertado por José Antonio Sánchez Paso de la existencia de estas cartas en la Casa Museo, es transcribirlas una por una vez que decidí abordar este asunto. Segundo, hacer una ficha de cada una. Y tercero, descomponer los contenidos y agruparlos. Y podríamos decir, no voy a entrar en eso porque ya es tarde, que habría hasta 4 agrupamientos de contenidos, más allá de los personales, donde se declara esto, se declara socialista, se declara no sé, más allá de eso. 1, entre la admiración rendida y la queja respetuosa, es un hilo conductor, en todas las cartas, en casi todas, está una admiración rendida que va mucho más allá de un mero creído por él amigo, una entrega personal más que intelectual, llamativa,
lógico, fácil de explicar por otra parte, y una queja respetuosa. No me atiende usted, don Miguel, no me atiende, permítame que le reitere, no sé si yo seré insignificante para usted, esto dependiendo de su estado de ánimo y de si había recibido una carta de don Miguel, de las escasas que le mandó, pues lo justifica. Y un seguimiento perpetuo de la vida y de la obra de Unamuno, de la obra que llegaba a él. Eran las reseñas que salían en adelanto, ¿no? Incluso se quejaba de que no podía acceder a los originales de esas obras, pero sin embargo se pronunciaba sobre ellas por lo que opinaban los demás. Y siempre se decantaba en favor de la persona de don Miguel, no de la obra. O lo he seguido paso a paso a lo largo de toda su vida. Segundo bloque, la esforzada existencia del médico rural o los encantos de la simplicidad. Vivir entre nieve, en la montaña, el aire frío, la higiene, pero acompañado por las dificultades extremas de esa vida, la escasez de recursos, etc. Una línea permanente. En tercer lugar, el relato deferente hacia Unamuno de sus propias actividades periodísticas. Le comenta sus propios textos, que se los envía en versión original. Y Unamuno no le contesta, y él duda, en la línea de la contestación a Gabriel Galán, si está en lo cierto, si no es capaz de llevar a cabo una labor periodística seria, etc. En cuarto lugar, la invitación permanente a viajes. Venga usted conmigo a mi pueblo, Fermoselle, ya verá usted lo que es, podemos montar allí algún sainete, venga conmigo, yo organizo todo. No fue nunca. Y es más, se enteró que Unamuno fue por su cuenta a Fermoselle y que visitó a la madre de Corro Tontilo, lo cual provoca una carta muy llamativa, donde le dice, bueno, le agradezco mucho que visitara a mi madre, pero mejor haberla visitado conmigo, que soy el hijo, tal. Le invita a los pueblos de la montaña, le invita a Plasencia, al congreso jordanófilo que le interesará, le invita a Cáceres. No hizo ningún viaje con él Miguel de Unamuno. Canta en la correspondencia las bondades de los paisajes, del medio, etc. Y por último, peticiones, favores y recomendaciones o cualquier, aunque es de justicia, me repugna hacerlo. Así comienza, ¿no? Es de justicia, me repugna hacerlo, pero permítame, infinidad de peticiones, puesto que fundamentalmente de traslados de maestros, ¿no? Uno respecto de su mujer, la señora Serrano de González Castro, que fue maestra por oposición en un pueblo de Ávila, y él consigue una plaza y se la pide, no sé si fue a raíz de la gestión de Unamuno, pero lo pide. Amigos, parientes, colócomelo en este pueblo, no está contento, esta pobrecita que se ha quedado viuda, peticiones, favores y recomendaciones. Esas son, queridas amigos y queridos amigos, queridas amigas y queridos amigos, la miscelánea de los contenidos de estas cartas. Y esta es, expuesta precipitadamente por mí y con poco tiempo, aunque más del que me hubiera permitido hacerlo al principio, la relación entre José González Castro, Corro Tontilo y Miguel de Unamuno a través de sus cartas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Palomeque, por tan magnífica conferencia. Y ahora, gracias a la presidenta de la asociación, muchas gracias por permitirme este lujo de estar aquí, este honor, a su secretaria. Voy a hacer entrega de unos recuerdos conmemorativos de esta conferencia en un día tan destacado para la asociación al profesor Palomeque. Uno de ellos es el libro Laurel Poético,
y otro creo que es de piedra y además por el tacto no parece, pero me lo han dado para que lo